Hola, soy Andrés Vázquez, máster en mediación, especialista universitario en mediación civil y mercantil, en mediación familiar y mediación intercultural e inmigración. Soy experto en mediación por medios electrónicos y online dispute resolution. He cursado estudios de Derecho en las universidades de Santiago de Compostela, en España, y en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, la UNED, también en Madrid, España, y estudios de posgrado en esta última universidad. Mi actividad profesional y como emprendedor ha estado vinculada, entre otras, a empresas del sector de las tecnologías de la información y la comunicación desde la década de los años 90. Colaborador docente en el programa modular de mediación de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, que dirige la catedrática de la Facultad de Derecho Esther Souto Galván, coordino los módulos de mediación por medios electrónicos y mediación en conflictos violentos. También codirijo el curso Mediar Online sobre capacitación en ODR y mediación electrónica, que dirige el doctor Óscar Daniel Franco Conforti, CEO de Acuerdo Justo, Instituto de Mediación. Soy miembro de diversas asociaciones profesionales en España, Latinoamérica, África y también de mediación internacional, autor de diversos artículos de divulgación y colaboraciones en publicaciones científicas y profesionales especializadas sobre mediación por medios electrónicos y ODR. Soy un apasionado divulgador y de todo lo que tiene que ver con los medios de resolución de disputas alternativos, y dirijo el programa Tiempo de Mediación de Radio Guardo, que es una emisora comarcal del norte de la montaña en Palencia, Castilla y León, que emite en frecuencia modulada y por streaming en Internet. Como experto en mediación electrónica y ODR, he participado en congresos y proyectos internacionales para implementar plataformas virtuales de mediación para la resolución de conflictos en línea, y también en la formación docente universitaria de mediadores profesionales y operadores jurídicos en mediación electrónica. También formo parte del Dream Team Mediar Online. Vamos a abordar una introducción a la mediación por medios electrónicos, cuyo contenido básicamente va a girar en torno a lo que son las plataformas, lo que es la legitimación en el entorno virtual, cuál es el procedimiento o los protocolos de mediación por medios electrónicos, también las garantías que nos ofrece y que se exigen para este tipo de mediación, y vamos a abordar también cuestiones relacionadas con la seguridad, tanto la seguridad jurídica en aspectos que tienen que ver con la confidencialidad, los sistemas de acreditación de identidad, también con la ciberseguridad en aspectos que tienen que ver con la encriptación, los backups, los registros y los justificantes de las comunicaciones, y finalizaremos con unas cuestiones que van a estar atendidas por el profesor doctor Óscar Daniel Franco Conforti, y un muy breve tutorial operativo de lo que es la plataforma Mediar Online. Vamos a empezar con lo que son las plataformas virtuales como escenarios de prácticas, formación y mediación profesional en línea. Las plataformas virtuales como soportes para la mediación en línea permiten la mediación por medios electrónicos en dos escenarios, tanto en el plano formativo como en el de la práctica de la mediación profesional. En ambos escenarios contribuye, además, a la internacionalización real de la mediación global. Estas plataformas o sistemas tecnológicos son el escenario virtual en los que se desenvolverá el procedimiento ODR de mediación en línea, e integran los recursos TIC, es decir, aquellos recursos de soporte informático y de comunicaciones que van a auxiliar al mediador y a las partes en toda la dinámica de procesamiento de las comunicaciones electrónicas entre ellos, tanto en la generación, el envío y la recepción, como en el intercambio del archivo digital o los backups multisoporte de toda la documentación multimedia. No deben confundirse con el proveedor del propio servicio ODR, es decir, aquellos servicios que tienen que ver con mediación electrónica, negociación automática o asistida, arbitraje electrónico, etcétera, que son quienes proporcionan el acceso a las plataformas en línea como escenarios para la resolución del conflicto. Las peculiaridades que diferencian unas plataformas de otras, así como a unos proveedores de otros, bien sea por su finalidad formativa y de entrenamiento mediante el desarrollo de simulaciones de mediación en línea, o bien por su utilización para abordar mediaciones profesionales reales,
o bien por su clasificación, atendiendo a sus características técnicas, por basarse en la utilización de herramientas sincrónicas, asincrónicas o mixtas de comunicación, configuran un panorama bastante variopinto y diverso, en el que no es extraño perderse. Lo mismo podríamos señalar si atendemos al ámbito del tipo de conflicto en que se especializan, bien sea en consumo, en familia, en cuestiones mercantiles, laborales, civiles, en fin. Los conflictos ciertamente surgen en una pluralidad de espacios y escenarios, diferentes centros de trabajo, en programas de teletrabajo, en campus virtuales de educación a distancia o en transacciones de consumidores en línea. Muchas controversias surgen en nuestra economía global entre actores que se desconocen entre sí y que viven en lugares alejados, incluso entre nacionales de países de distintos continentes. Las reclamaciones a las compañías proveedoras de servicios, incluso a organismos gubernamentales, se realizan en multitud de ocasiones sin haber tenido ninguna interacción física personal entre los interlocutores. Si a este catálogo incorporamos la coexistencia de simples websites que se limitan a iniciar mediante el uso de un formulario electrónico el procedimiento o que facilitan recursos de estricta gestión documental a modo de agendas electrónicas para el archivo de expedientes y control de plazos, junto a sofisticadas plataformas que integran sistemas sincrónicos, es decir, en tiempo real, multimedia de alta calidad, multidireccionales, multiplataforma y que facilitan el enlace con dispositivos móviles, la confusión puede hacerse extrema. Una breve aproximación a una selección representativa de este universo nos permitirá comprender la tipología y características de algunas de estas plataformas y de sus proveedores de servicio, así como de las compañías tecnológicas que eventualmente les dan soporte. Vamos a hacer una breve, en fin, un breve repaso muy somero y muy por encima de algunas de estas diferentes plataformas, sin entrar en profundidades, porque entiendo que no es el objeto de esta formación. Modria es una de las principales o más antiguas plataformas que están operando desde hace ya muchos años y que la fundó y que la sigue dirigiendo Colin Rule, que fue el responsable o era el responsable de todo lo que fue el proceso de resolución de disputas en plataformas que todos ustedes conocen, como puede ser, por ejemplo, eBay. Eh, The Mediation Room es otra de las plataformas, está más bien orientada, es inglesa, está orientada más bien a cuestiones relacionadas con derechos civiles, aunque tanto Modria como Mediation Room están colaborando en los últimos años de forma conjunta, puesto que sus responsables, sus directivos, pues están asociados en estos proyectos. El Boardroom Revolve es también, el Boardroom Resolve es otra de las plataformas también clásicas que vienen operando desde hace tiempo. Igual que Juripax, que pertenecía a una compañía holandesa, en este caso se trataba, Juripax, de una plataforma de mediación para cuestiones relacionadas con asuntos de familia, particularmente separaciones y divorcios, y no era una plataforma sincrónica, es decir, que operaba de forma asincrónica. Quiere esto decir que todas las interacciones se realizaban por escrito, soporte digital, pero escrito. No había ningún uso de videoconferencia y bueno, la utilizó el equivalente a lo que sería el Ministerio de Justicia de Holanda como una de las plataformas para resolver este tipo de controversias. Desde hace ya algunos años, Juripax fue adquirida por Colin Rule y está integrada de alguna forma en Modria, que es la primera plataforma de las que hemos tenido ocasión de comprobar. El Cyberjustice Laboratory es de la Universidad es canadiense, pertenece a una universidad de Canadá y bueno, ha estado operando como un experimento, digamos, de estudio y de, digamos, prácticas relacionadas con todo lo que tiene que ver cuestiones relativas a, a conflictos en distintos ámbitos que tienen, desde luego, sin duda, derivaciones o consecuencias jurídicas.
Además de esta que hemos mencionado, pues hay distintas plataformas que han estado operando. Por ejemplo, Jastic en España ya no está operativa. Eh, También, por ejemplo, Mediando.com. En Italia es conocida Mediazione Online, el Teleskill, que también, bueno, ha sido de las primeras que se pusieron a abordar este tipo de cuestiones. Y Median Online, aquí tenemos una captura de pantalla de lo que sería su primera versión 1.0. Posteriormente ha evolucionado a una versión posterior, después de, bueno, la fundó el profesor, el doctor Oscar Daniel Franco Conforti, y ha habido, pues hace unos años, una fusión bueno, estratégica con Cisco Webex y se ha desarrollado de forma conjunta en un soporte y con unas características tecnológicas pues mucho más avanzadas. Justice fue un proyecto también para cuestiones relacionadas con reclamaciones de consumo, tuvo alcance internacional y bueno, finalmente no parece que haya tenido un desarrollo amplio, pero sí se implementó en distintos países, aunque finalmente no está operando. Además de estas plataformas por las que hemos pasado muy rápidamente, tenemos otro tipo de plataformas que no tienen que ver directamente con lo que sería la práctica profesional en su utilización, en su uso por gestores de conflictos, por mediadores, por gestores de conflictos en línea en distintos ámbitos, bien sea mediación, bien sea negociación, bien sea arbitraje, que es el Virtual Mediation Lab, que está vinculado bueno, al capítulo de Hawái que dirige Giuseppe Leone y ha abordado pues distintas prácticas y distintas pruebas en distintas plataformas de videoconferencia. Empezó en Skype y después ha ido evolucionando a otras y bueno, ha sido básicamente un laboratorio también de entrenamiento para mediadores, aunque se han desarrollado mediaciones profesionales en línea. La primera fue con el Servicio Postal de los Estados Unidos entre un conflicto laboral entre un empleado del Servicio Postal de los Estados Unidos en un estado de la Unión y otro que estaba justamente en Hawái. También es conocido Sin Mediar, que dirige el profesor Alberto Elisabetsky de Argentina, que es un proyecto que se viene desarrollando desde hace años de simulaciones a distancia, aunque también se han implementado alguna plataforma con la que se puede trabajar en, bueno, en procesos profesionales, en cuestiones relacionadas con mediación electrónica en distintos ámbitos. Online Peer Mediation es otra plataforma también que está operando por ahí. Y en el plano, digamos, de formación a nivel universitario, tenemos el Learn Course, que dirige la profesora Aura Ester Vilalta, de la UOC, de la Universidad Oberta de Cataluña. Se utiliza como entrenamiento también para distintas cuestiones relacionadas con mediaciones y procesos de negociación. Y en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, dirigido por la doctora Esther Souto, está el curso modular de mediación que también aborda todas estas cuestiones. Eh, la pregunta de quién da soporte tecnológico a este tipo de plataformas TIC, pues lo tienen ustedes en pantalla. Básicamente han estado operando muy pocas plataformas tecnológicas, por ejemplo OnSync, que desarrolló digitalsamba.com, que es en la que se fundamenta la plataforma que utiliza el profesor Elisabetsky en Argentina, el World Home with ConfMe, que también fue una plataforma desde la que se empezó a operar con las primeras versiones de Mediar Online. Eh, ha, ha estado Skype operando también con distintos operadores y también Link Server, que incluye Skype para resolver también distintas cuestiones relacionadas con mediación y negociación. Todas ellas ofrecen distintas opciones, eso sí, con diferentes grados de fiabilidad en lo que concierne a a las garantías, digamos, de seguridad cibernética o informática. Y también, por último, tenemos Cisco Webex, que es, bueno, pues la plataforma que ofrece los niveles más altos en cuanto a rendimiento y seguridad y es con la que normalmente operamos nosotros.
Este ha sido un repaso muy rápido para que vean que hay distintas plataformas con distintas, digamos, ofertas de servicios, pero ninguna de ellas, en principio, ha sido una plataforma, excepto Modria o Juripax, que era sincrónica, que estaban orientadas a la resolución de conflictos específicamente, sino que son plataformas de videoconferencia en las que se realizan sesiones de mediación. En cuanto a la legitimación, dentro del entorno de la mediación electrónica, es entendida por algunos autores como las condiciones en las que las personas pueden acceder a la participación, es decir, a crear un contexto de confianza donde los implicados en el proceso de mediación puedan participar en la doble vertiente de facilitar la expresión de las pretensiones de las partes y reconociendo la capacidad de comunicarse entre ellas. Para que pueda generarse ese escenario de confianza en una mediación convencional, es preciso no solo que cada parte se sienta legitimada frente a sí misma y ambas frente a su contraparte, también respecto al mediador, así como al contenido de su discurso. Generar esa confianza en entornos online puede exigir un plus de esfuerzo en la medida en que la distancia y la tecnología representen un inconveniente como amplificadoras del recelo o de la desconfianza. Sin embargo, las iniciales peculiaridades del escenario cara a cara o el virtual no son tan diferentes como pudiera parecer. La mediación, como procedimiento estructurado, debe garantizar el desarrollo del mismo en un escenario de confianza cuya finalidad no será otra que favorecer la comunicación. De la misma manera que no todos los conflictos pueden ser abordados a través de la mediación, sin duda, tampoco todos los que puedan ser objetivamente mediables tienen por qué ser abordados por medios electrónicos. Pero lo cierto es que dentro de los inconvenientes o problemas que pueden ser consustanciales al uso de sistemas online, se encontraría en un buen número de casos la exigencia de que las partes dispongan de los recursos y de las habilidades informáticas suficientes para su utilización, algo que no resultaría un hándicap para quienes de forma habitual los utilizan regularmente en diferentes ámbitos de su hacer cotidiano. Desde luego, la comunicación es un elemento esencial en la resolución de conflictos, pero a pesar de los posicionamientos críticos hacia las modalidades ODR, entre esos recursos comunicativos muy bien podrían incluirse las tecnologías y las plataformas de mediación electrónica. De hecho, y por muy desconcertante que pueda parecer, la investigación científica no parece avalar que se obtengan mejores resultados con la mediación convencional frente a la mediación en línea. La falta de comunicación presencial, exceptuados aquellos casos en que el elevado grado de enfrentamiento u hostilidad la bloquearían de inicio, sin duda no resulta una excelente posición de partida, pero la experiencia y la investigación en el campo de la mediación en línea han puesto de manifiesto que el entorno en línea también puede mejorar la eficacia de las comunicaciones y además tiene el potencial de generar una resolución más centrada en los intereses de las partes. Sin embargo, suele cuestionarse que en el entorno virtual pueda desarrollarse una adecuada legitimación relacional, entendiendo esta como la resultante del nivel extralingüístico o no verbal de la interlocución. Las potencialidades las potenciales dificultades para reparar en los gestos, las expresiones corporales, el nivel paraverbal, los tonos, la cadencia de la voz, serían argumentos esgrimidos para negar la posibilidad de una adecuada comunicación y, en definitiva, cuestionarían la correcta legitimación de las partes en un contexto virtual, dificultando o incluso el propio empoderamiento de las partes. Llevar ciertamente estos argumentos al límite supondría tanto como negar la posibilidad de que cualquier persona con merma de, por ejemplo, su sentido de la vista pudiera desarrollar una comunicación eficaz, lo que es absurdo. Es más, en ocasiones, el propio escenario virtual y los recursos tecnológicos que facilita permiten a las partes una destemporalización y deslocalización junto a un efecto de desinhibición por medios electrónicos que puede facilitar el procedimiento de mediación. Además, la absoluta libertad en la elección del particular escenario en que las partes se consideran más idóneo o amigable para abordar el encuentro se traduce en un autoempoderamiento inicial de facto
que difícilmente podría obtenerse en el escenario de una mediación convencional presencial. Esta autoconfianza como reconocimiento de la capacidad de gestionar la situación es uno de los valores intrínsecos de la mediación, con independencia de la modalidad utilizada para desarrollar el procedimiento. Y esto es lo que vamos a abordar ahora. En principio, son susceptibles de ir a un proceso de mediación todas aquellas materias o derechos disponibles por las partes, es decir, aquellos casos en los que pueden libremente renunciar, allanarse y llegar a acuerdos transaccionales, siempre que el acuerdo que alcancen no sea contrario a la ley ni al orden público y no perjudique a terceros. En España la legislación, particularmente la que regula de modo general lo que son la mediación en asuntos civiles y mercantiles, parte del respeto a la flexibilidad y la autonomía de la voluntad de las partes intervinientes y, bueno, en definitiva es un principio que inspira toda mediación, introduciendo en el ordenamiento jurídico español la posibilidad de que las actuaciones del procedimiento de mediación puedan llevarse a cabo a través de cualquier medio electrónico. En consecuencia, las partes podrán acordar que todas o algunas de las actuaciones de mediación, incluida la sesión constitutiva y las sucesivas que estimen conveniente, se lleven a cabo por medios electrónicos, por videoconferencia o por cualquier otro medio análogo de transmisión de la voz o la imagen, siempre, siempre que quede garantizada la identidad de los intervinientes y el respeto a los principios de la mediación previstos en la norma. La abierta y amplia interpretación que del contenido de las diversas opciones tecnológicas en cuanto a medios que el legislador brinda a los mediadores y a las partes para el desarrollo del procedimiento, sin duda, exige una doble delimitación. Primero, en relación a qué medios electrónicos o análogos a la videoconferencia da cobertura la norma y segundo, de qué formas puede garantizarse la identidad de los intervinientes y el respeto a los principios de la mediación que la propia ley enumera. El recurso a esta modalidad virtual de mediación es una decisión que habrán de acordar libremente las partes en conflicto y el mediador, pero queda fuera de toda duda la responsabilidad que compete en exclusiva a este último, junto con las instituciones de mediación, de evaluar lo adecuado o no del procedimiento por este sistema, en función no solo de las características propias de cada mediación en particular, sino también de las partes que acuden a la misma. Esto requiere por parte del mediador no solo la adquisición, formación y dominio de esas competencias, de esos conocimientos, de esas habilidades técnicas y de las herramientas específicas de esta modalidad concreta de mediación, sino también disponer de la suficiente capacidad y recursos para analizar y evaluar si las partes que eligen utilizar este procedimiento podrán abordarlo en condiciones de igualdad y competencia. En todo caso, el procedimiento de mediación podrá llevarse a cabo por medios electrónicos cuando así lo acuerden las partes, para todas o algunas de las actuaciones, que podrán elegir en cualquier momento que las comunicaciones se celebren presencialmente o por medios electrónicos. El empleo, en definitiva, de medios electrónicos en la mediación, incluida la sesión informativa, permitirá una adecuada comunicación entre las partes y el mediador, separadas o conjuntamente, posibilitando el diálogo y el acercamiento de posturas. En este sentido, en cuanto a las diferentes fases o actuaciones del procedimiento, sesión informativa, constitutiva, sesiones de mediación y determinación del procedimiento final, en nada se diferencian de la modalidad presencial, salvedad hecha del escenario virtual en el que se celebran. Por otra parte, la escasa regulación que se realiza en el ordenamiento jurídico español ofrece la ventaja de la ausencia de un encorsetamiento que excluya el recurso a la utilización a priori de ninguna tecnología de comunicación, pero también abre el riesgo a una potencial indeterminación de la seguridad jurídica, en cuanto que su uso no se adecue a las normas que son garantes de los principios que la ley señala como informadores del procedimiento. Y este es un riesgo que puede suceder en cualquier territorio o estado. Y no solo en relación a la garantía de la identidad de los intervinientes o al respeto de los principios de la mediación previstos en la ley. Vamos a ver una bitácora de lo que sería un procedimiento estándar de mediación sincrónica por medios electrónicos. Como ven, las fases
son similares a las que podrían existir en un procedimiento convencional, es decir, se tienen establecido lo que sería la solicitud de inicio mediante un formulario electrónico de solicitud, la aceptación o no y la notificación a la otra parte, el inicio de una sesión informativa conjunta o por separado, el inicio de la sesión constitutiva y las distintas sesiones de mediación con distintas actuaciones y registros. Por supuesto, también pues lo que sería las sesiones de mediación final, es decir, lo que sería el cierre del procedimiento, bien sea mediando acuerdos totales o parciales o sin acuerdo, pero en definitiva no se diferencian en cuanto a esas fases de lo que sería una mediación convencional. En cuanto a las garantías de calidad de los procesos, los profesionales y los proveedores de servicios, los estándares de la práctica de la mediación en línea se han inspirado en normas de la práctica tradicional de la mediación y del resto de ADRs, de Alternative Dispute Resolution, ahora denominados MASC, medios apropiados de solución de controversias. Solo los aspectos técnicos, como área específica que caracteriza la modalidad electrónica, recibe una atención diferenciada. Los proveedores de servicios destacan la calidad de sus plataformas, su tecnología y sus aplicaciones de software, pero la necesidad de garantizar la calidad en la mediación por medios electrónicos, al igual que otras modalidades ODR, trasciende con mucho su circunscripción a los aspectos técnicos e informáticos de las plataformas que le dan soporte. Las recomendaciones que con carácter general establece el Libro Verde sobre las modalidades alternativas de solución de conflictos en el ámbito del derecho civil y mercantil de la Comisión de las Comunidades Europeas, al objeto de garantizar que estos procedimientos alternativos ofrezcan a las partes un mínimo de garantías de calidad con independencia, como es el caso de la independencia, la imparcialidad, la transparencia, la eficacia y respecto del derecho, son perfectamente extensibles a las modalidades en línea. En este sentido, cuando la intervención del tercero experto ayude a las partes a alcanzar un acuerdo, deberá responder a los principios de imparcialidad, transparencia, eficacia y equidad. Si los métodos alternos de solución de controversias se basan en una serie de garantías mínimas de procedimiento, podrían entonces presentarse en forma de principios generales decretados en el ámbito legislativo y aplicarse y desarrollarse a nivel infralegislativo en códigos deontológicos a los que se incorporarían con la finalidad de garantizar la imparcialidad de los terceros, definir por otra parte con precisión el papel exacto de estos durante el procedimiento, determinar los plazos dentro de los cuales hay que alcanzar una solución y servir de marco para la celebración de los acuerdos. Estos códigos, concluye la recomendación de la Comisión, pudieran ser instrumentos privilegiados al servicio de la calidad de los MASC. Así pues, junto a la actividad legislativa propia de cada Estado, los códigos deontológicos de conducta deberían de actuar como sistemas de autorregulación, a los que se podrían sumar también sellos de calidad suministrados por agencias u otros organismos de certificación y control independientes. Pero en el ámbito de la garantía de calidad, se alcanza en el plano de la mediación en línea, además a todos los actores del procedimiento, de tal manera que la exigibilidad de independencia se extiende no solamente al mediador, también, y esto es una novedad respecto al proceso face to face, cara a cara, también al proveedor del servicio de resolución en línea. En opinión de Noam Ebner, el modelo que debe inspirar a la mediación online exige una doble imparcialidad, neutralidad. No solo el mediador tiene que ser neutral e imparcial, porque también el proveedor de servicio debe serlo. Debe ser imparcial, una independencia que se puede ver comprometida ante la existencia de una relación comercial o de cualquier otro tipo de intereses que pudiera existir con alguno de los otros actores del procedimiento. La conveniencia de contemplar mecanismos de recusación en previsión de estas circunstancias, como habilita para los arbitrajes de consumo la legislación internacional, o la facultad de optar por un proveedor de servicios alternativo, reforzaría estas garantías de calidad en supuestos de desconfianza. En cuanto a las partes, en la mediación en línea, las garantías de calidad no solo exigen que aquellas comprendan el concepto y naturaleza de la mediación,
de sus fases y sus consecuencias como procedimiento estructurado, sino que también tienen que entender la naturaleza y las reglas del lugar en línea en que se va a desarrollar el proceso de mediación. Será responsabilidad del mediador comprobar que las partes no solo comprenden el funcionamiento de la plataforma tecnológica en la que se va a desarrollar la mediación electrónica, sino que también pueden interactuar efectivamente en ella en condiciones de igualdad y sin desequilibrios tecnológicos. Garantizar, por tanto, el principio de calidad a las partes con la formación inicial y continuada de los mediadores es otro reto cuya responsabilidad última compete también a las exigencias de profesionalidad de los expertos. La imparcialidad y la neutralidad tampoco van a poder garantizarse por mucho que nominalmente se pueda exigir reglamentariamente. Será responsabilidad del mediador incorporarlos efectivamente a sus pautas de conducta ética y profesional. En definitiva, la adecuada complementariedad entre la exigibilidad normativa y la autorregulación deontológica será lo que establezca el marco adecuado de transparencia como escenarios de garantía de calidad de los procesos en línea, de sus actores y de sus protagonistas. En cuanto a la seguridad jurídica, en lo que atañe a la confidencialidad, a los sistemas acreditativos de la identidad, como son el principio de transparencia, la protección de datos personales, la firma digital, electrónica, biométrica, la identificación del titular del servicio, vamos a acercarnos un poco a todo este ámbito. Seguridad jurídica y ciberseguridad están íntimamente relacionados en las comunicaciones digitales en lo que atañe a la mediación y a la resolución de conflictos por medios electrónicos. En la medida en que recurre a herramientas de soporte de comunicaciones digitalizadas que permiten, a través de plataformas tecnológicas, no solo la interacción de datos personales de los participantes, sino también funcionalidades de identificación electrónica, así como gestión documental multimedia, exige la protección de las comunicaciones electrónicas y la confidencialidad de la información en tránsito y depósito, al igual que la seguridad relacionada con su almacenamiento y también eh, la no divulgación a terceros y la conservación o su eventual destrucción. En lo que atañe a la identidad y la confidencialidad, se hace necesario pues, lograr sistemas electrónicos fiables que sean compatibles con la cultura tecnológica de los ciudadanos y que generen confianza promoviendo su utilización. Va a depender un poco de los distintos países, de los distintos territorios, de los distintos estados, en cuanto a los requisitos que pueda haber mínimos para que se desarrolle dentro del marco legal correspondiente, aunque no son las únicas normas que lo van a delimitar. En fin, en lo que respecta al derecho europeo, hay bastantes normas que pretenden garantizar y dar seguridad jurídica en todo lo que tiene que ver con las cuestiones de la identidad, lo que tiene que ver con la protección de los datos personales, la identificación de quién presta el servicio, en fin, y eso, lógicamente, también está relacionado con lo que tiene que ver con seguridad cibernética o informática en cuanto a protocolos de seguridad, HTTPS, encriptación, los backup en cuanto a las copias y guardas de seguridad, tanto documental como audiovisual, y a lo que tiene que ver con el time stamping de controles de tiempo. En la actualidad existen diversos medios electrónicos, tanto de voz como combinados, de audio e imagen, incluso incorporando otras herramientas tecnológicas de comunicación digital que permiten la comunicación virtual, sincrónica o asincrónica. También, por tanto, son accesibles a las partes de un procedimiento de mediación y a las personas mediadoras para ponerse en contacto de manera rápida, sencilla y eficiente. Todos ellos, en cualquier caso, y en lo que atañe al derecho europeo y español, pero que entiendo que tienen exactamente igual exigibilidad en la mayoría de los estados,
Tienen que permitir acreditar el acuerdo alcanzado verbalmente aportando la grabación de la conversación telefónica o la videoconferencia, siempre con respecto a las disposiciones legales que tienen que ver con la protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, así como a aquellas normas que regulen la protección de datos de carácter personal, requiriendo para ello el perceptivo consentimiento expreso de los participantes en las mismas. En los que no se produce una coincidencia temporal, como por ejemplo es en el caso de la utilización de los correos electrónicos, la mensajería electrónica, la intervención de los denominados terceros de confianza, dotaría de suficientes garantías frente a terceros de que las declaraciones de voluntad y acuerdos han sido correctamente adoptados por las partes. Em, Vamos a ver más adelante todo lo que tiene que ver con la firma digital, electrónica, por lo menos nos vamos a acercar, vamos a hacer una aproximación a todo ello, en la firma biométrica. Por lo tanto, no quiero detenerme aquí excesivamente, pero en cualquier caso, la normativa europea y española se garantiza a través de las leyes específicas de firma electrónica la acreditación de la de identidad de los intervinientes en el procedimiento en línea, utilizando cualquiera de los sistemas de firma electrónica establecidos en las normas. En concreto, y en lo que atañe al derecho vigente en España y en la Unión Europea, se garantiza la equivalencia jurídica entre la firma electrónica cualificada y la firma manuscrita, pero permite a los Estados miembros determinar los efectos de las otras firmas electrónicas y de los servicios electrónicos de confianza en general. Aquí, por ejemplo, vemos los 5 sistemas que dentro de la normativa del derecho español garantizan la identidad dentro de un procedimiento desarrollado por medios electrónicos. Por una parte está el documento nacional de identidad electrónico, que no existe quizás en todos los países, pero en aquellos que exista sería un sistema de firma electrónica que está incorporada y por lo tanto es aceptada en el derecho español y europeo. Estaría también los certificados electrónicos, que son sistemas de firma avanzada basados en certificados electrónicos que emite una autoridad reconocida. También se podría permitir a través de la institución de mediación, si los establece, junto con la persona mediadora, para la acreditación mediante claves de usuario que estén registradas previamente. Están también los sistemas de firma electrónica no criptográfica, por ejemplo, el caso del CryptWrap, cuando están ustedes operando, por ejemplo, en una web y les pide el consentimiento y clican en el aceptar. Y, por supuesto, otros sistemas alternativos que se basen en registros previos o en la aportación de información que sea conocida por ambas partes y que sea aceptada por ellas. Como les digo, hay distintas posibilidades de firma electrónica o biométrica y en las plataformas que están habilitadas para ello, pues está contemplado. En la práctica, supone garantizar la identidad de los intervinientes, al menos mediante estos 5 sistemas que acabamos de ver. Por lo tanto, ¿se puede mediar online con suficientes garantías de seguridad informática y jurídica? La respuesta es contundente y afirmativa. Sí, pero no solo se puede, sino que además se debe. Aunque la pregunta quizás no esté correctamente formulada si lo hacemos de forma genérica, porque la pregunta tendría que formularse de manera nominativa, referida a esta o aquella u otra plataforma para poder obtener una respuesta correcta. Entonces, a la pregunta de si se puede mediar online con suficientes garantías de seguridad informática y jurídica, la respuesta más correcta sería depende, porque en unas plataformas sí y en otras no. Vamos a ver ahora lo que tiene que ver con la ciberseguridad. Eh, un recorrido rápido acerca de la encriptación, los backups documentales y audiovisuales. El alarmismo provocado a raíz de la aparición de la información en medios de comunicación hace ya algún tiempo de que el gobierno de los Estados Unidos tenía previsto operar, de hecho ya lo está haciendo, desde un centro de datos en el desierto de Utah, con el objetivo de interceptar, analizar y almacenar, información transmitida de forma electrónica en todo el mundo y de la repercusión e implicaciones que estas prácticas pudieran tener en el futuro de la mediación desarrollada por medios electrónicos, así como en otras modalidades de resolución de conflictos alternativos desarrollados por medios electrónicos, en relación con la privacidad y la confidencialidad del proceso,
bueno, pues ha traído a primera línea el debate y la sombra de la duda acerca del nivel de protección real de que gozan nuestros datos en la nube, en las redes y la efectividad del cumplimiento de las garantías formales que establece la normativa de seguridad en esta materia en el derecho positivo vigente. La asignatura pendiente que representa la propuesta para un nuevo marco europeo de protección de datos, indirectamente vinculada a las recientes directivas aprobadas sobre métodos alternos de solución de controversias y online dispute resolution, es otro fleco que exige un equilibrio consistente en abordar los principales retos de privacidad y transparencia junto con la consideración de aspectos económicos, dotando a las tecnologías y aplicaciones con funciones de privacidad que mejoren la transparencia y que permitan a los ciudadanos un acceso comprensible sobre los contextos de los flujos de la información. Algunos sectores doctrinales, basándose en estas circunstancias, han comenzado a cuestionar la seguridad que determinadas plataformas y proveedores de servicios para este tipo de procedimientos ofrecen, concluyendo que pueden estar vulnerando los principios del procedimiento de mediación. Pero convendría contextualizar algunas de estas posiciones. Llama la atención, por ejemplo, el desproporcionado desequilibrio que provoca la alarma frente el acceso al que los gobiernos democráticos que necesariamente cuentan con contrapesos de poder y mecanismos de control que exigen, por ejemplo, la autorización judicial pertinente para realizar, al acceder a datos de sus ciudadanos, frente a la aparente despreocupación con que esas mismas prácticas, totalmente fuera de ningún control, sino directamente ilegales, están siendo abordadas por empresas privadas y en muchas ocasiones con, en fin, el consentimiento de los ciudadanos que no son particularmente exigentes con ellas. Seguramente es una difícil ecuación la que puede establecer un equilibrio entre la seguridad global, entendida desde la perspectiva de agencias gubernamentales de inteligencia, la jurídica y la estrictamente informática, garantizada a través de encriptaciones y protocolos cibernéticos de seguridad. Pero tenemos la obligación de diferenciar algunos aspectos. Descalificar un sistema tecnológico de comunicaciones porque sus responsables se allanan a un mandamiento judicial puede o no tener consecuencias en el plano de la legalidad o legitimidad de ese mandamiento o en el de la norma que lo ampara, pero no es razón que justifique el cuestionar las garantías de seguridad tecnológica del proveedor del servicio en línea. Cuestión diferente sería si los protocolos de seguridad técnica cumplen los requisitos y protocolos de seguridad jurídica dimanantes de las normas en vigor que garanticen la legalidad del procedimiento en línea desarrollado sobre esa plataforma. Por lo demás, el potencial interés de acceso que una agencia de seguridad de un gobierno pueda tener a información digitalizada o no sitúa en un mismo plano de riesgo la confidencialidad de una mediación desarrollada en línea tanto como presencialmente. Cuestión aparte es el interés que realmente exija un esfuerzo tecnológico tan relevante para que la inteligencia civil o militar de un país dedique sus recursos para descubrir el acuerdo al que finalmente llega una pareja en una disputa doméstica o unos vecinos en un conflicto comunitario. Resulta un poco desproporcionado, incluso para una controversia mercantil. La mediación por medios electrónicos, en la medida en que recurre a herramientas de soporte de comunicaciones digitalizadas que permiten a través de plataformas tecnológicas no solo la interacción de datos personales de los participantes, sino también funcionalidades de identificación electrónica, así como la gestión documental multimedia, exige la protección de las comunicaciones electrónicas y la confidencialidad de la información en tránsito y depósito, al igual que la seguridad relacionada con su almacenamiento, no divulgación a terceros y conservación o eventual destrucción. La preocupación por ofrecer un entorno virtual seguro que garantice la seguridad de las conexiones, la protección documental, el secreto y su integridad, alcanza no solo a las compañías que dan soporte tecnológico a las plataformas digitales, también a los proveedores de servicios en línea. La criptografía, incorporada como mecanismo de seguridad, junto con el uso de claves y algoritmos, así como el recurso a complejos y diversos protocolos digitales de seguridad, con elevadas configuraciones de cifrado, proporcionan las garantías técnicas para la autenticación de las comunicaciones. La identificación se verifica normalmente recurriendo a firmas electrónicas o digitales, números de identificación personal, PIN, criptografía de clave pública, PKC, firma digitalizada o por clipwrap.
En el derecho vigente en distintos países europeos, también en España, básicamente viene vinculada a las normas de protección de datos dimanantes también de la Comunidad Europea, con la diferenciación entre firma digital y electrónica referida a la codificación cifrada. La autenticación, es decir, la comprobación de que la persona que afirma en línea ser quien dice realmente lo sea y que además es real y no una identidad avatar, sugiere la conveniencia de la utilización de certificados digitales emitidos por terceros autorizados reconocidos. Veamos algunos datos relativos a cuestiones técnicas relacionadas con ciberseguridad. Si nos centramos en los aspectos técnicos de la ciberseguridad, los protocolos de certificación de certificados de seguridad de las plataformas digitales pueden ofrecer y garantizar más de un 99% de fiabilidad mediante el uso de encriptaciones SSL de 128 bits que se distinguen por tener una de las capacidades de cifrado más altas del mercado. Descifrar una encriptación de este tipo solo podría hacerse mediante el cálculo por fuerza bruta, que consiste en la introducción de todas las variables posibles en un mensaje hasta que aparezca la correcta. Descifrar una llave de 128 bits, y hay llaves superiores de 250, mediante el cálculo por fuerza bruta, pues miren ustedes el tiempo mínimo que se estima que llevaría en años al atacante. Estas llaves se complementan con otros protocolos de encriptación, como el AES, autorizado desde junio del año 2003 por el gobierno de los Estados Unidos para su uso en información de seguridad clasificada por la Agencia Nacional de Seguridad, el SAS 70, que es un estándar de auditoría reconocido internacionalmente, desarrollado por el Instituto Americano de Certificaciones Públicas, y se complementa también con certificados de calidad en seguridad, como las normas ISO, diversas normas ISO surgidas de normas también británicas y que ofrecen instrucciones y recomendaciones para la administración de la seguridad. En definitiva, la consecuencia de la implementación de estas garantías de inviolabilidad y seguridad en las comunicaciones digitales permite cumplir con los requisitos en general de las legislaciones de los estados más exigentes, unos requisitos que se complementan también con la exigencia de que todas las comunicaciones desarrolladas en un entorno virtual para este tipo de protocolos de mediación generen un justificante que permita su archivo o impresión a modo de backup documental, que en el escenario de las plataformas sincrónicas que incorporen herramientas de audio y vídeo digital permitirá el archivo de las comunicaciones multimedia. Dicho justificante reflejará la fecha y hora que servirán de base también para la contabilización de plazos, de ser necesario. La conclusión es fácil. La potencial vulnerabilidad de los sistemas no es tanto consecuencia de sus debilidades técnicas de protección como de otras amenazas que pueden quebrar sus protocolos humanos de seguridad, que son mucho más frágiles. También el incumplimiento irresponsable de la normativa en vigor, incluso en aspectos básicos, a los que asistimos con cierta complaciente indolencia y en la que todos participamos aparentemente ajenos de sus riesgos. Por tanto, seguridad jurídica y ciberseguridad, como comentábamos al inicio, están íntimamente relacionados en las comunicaciones digitales. En lo que atañe a la mediación por medios electrónicos, nadie puede negar la posibilidad hipotética de riesgos en la violación de los protocolos con la apertura de brechas en la seguridad que contaminen un procedimiento que se desarrolle a través de una plataforma o un dispositivo TIC. Sin duda, el riesgo es potencialmente menor al que pueda existir por violarse la seguridad de una comunicación postal o telefónica tradicional. Incluso la confidencialidad de una reunión en una mediación presencial celebrada en un gabinete profesional. Sin embargo, no es habitual que se realicen periciales para determinar si el sobre que contenía la documentación que hemos recibido ha sido objeto de una violación de correspondencia postal antes de llegar a nuestras manos. Tampoco que se realicen barridos electrónicos preventivos para descartar que nuestro despacho o nuestra sala de reuniones esté plagado de dispositivos espías de escucha o grabación. No es, en cambio, el caso de las medidas de seguridad estándares que regularmente y de forma automatizada chequean la seguridad de los sistemas y las plataformas de comunicación en línea.
Bueno, a pesar del alto nivel de seguridad que ofrecen estas encriptaciones al uso y demás protocolos de control, las investigaciones no cesan y se desarrollan nuevos y más eficientes sistemas de cifrado. En fin, no quiero ahora aburrirles, pero científicos del Massachusetts Institute of Technology, de la Universidad de Toronto, de Microsoft Research, vienen trabajando juntos para descubrir un nuevo algoritmo, resultado de combinar varios de los ya existentes que usa el cifrado homomórfico para poder enviar datos a un servidor en la nube y que estos puedan ser archivados, procesados y devueltos al cliente sin descifrar, lo que convertiría de hecho a los servidores en los que se hospedan esos datos en ciegos y sordos, es decir, no podrían acceder a la información por la encriptación que llevan. En fin, hay distintas normas, hay distintas investigaciones que van en esta línea en distintos lugares del mundo. En definitiva, todo un conjunto de vías abiertas para garantizar una tranquilidad razonable en lo relativo a la seguridad jurídica, a la privacidad y a la confidencialidad en el mundo virtual. Por lo demás, nada impide que los protocolos de seguridad informática refuercen sus garantías en cualquier orden. Los recursos técnicos, desde luego, existen. Si un certificado de identidad digital configurado en base al soporte físico que ofrece una unidad de almacenamiento como el disco duro de un ordenador personal, una banda magnética o un microchip integrado en una tarjeta plástica al uso, como puede ser, por ejemplo, la de los documentos de identidad electrónicos, no representa garantía suficiente para acreditar la identidad de su tenedor, que impide recurrir a protocolos de seguridad más sofisticados y fiables, como los basados, por ejemplo, en las parametrizaciones biométricas, lectores de huella digital, análisis de la retina, del iris, reconocimiento facial, reconocimiento de voz, pulsión o pulsación en los teclados, que están todas disponibles en la actualidad con un mayor o menor grado de desarrollo. Lo que resulta algo más complicado de entender es que mientras se aceptan los parámetros de seguridad cibernética estándares para el tráfico de los negocios jurídicos habituales en la red, como pueden ser pues, todos los que tienen que ver con entidades financieras y bancos, se exija un plus de seguridad añadida para el desarrollo de la mediación en línea. Mm, Hemos tocado por encima, pero hemos tocado distintas teclas, distintos aspectos, distintos conceptos y seguramente tienen en mente algunas preguntas. Y esas preguntas, ¿quién mejor para responderlas que el propio doctor Oscar Daniel Franco Conforti? Y a él nos vamos a encomendar. Este es un requisito que hay que hacer siempre en las sesiones online. En las sesiones online, tú siempre tienes que solicitar el consentimiento para realizar una grabación. Eso, evidentemente, mucha gente que utiliza plataformas de videoconferencia y no sabe los requisitos legales no lo hace. A nivel de funcionamiento, entiendo que las personas también tendrían que tener la firma digital, entonces se tienen que descargar algo para tener firma digital, porque no todo el mundo tiene firma digital. Pues no. En principio, si utilizas la plataforma, nuestra plataforma no necesitas. Déjame que vuelva un poco a explicar esto. Eh, Mm, Cuando tú utilizas una plataforma para mediación electrónica, esa plataforma de mediación electrónica tiene, como tenemos nosotros, una capa por encima de la videoconferencia tradicional, Zoom, Webex o la que sea. Esa capa de seguridad adicional, esa capa de herramientas adicionales, te van a certificar la identidad de la persona y van a certificar o registrar en el expediente electrónico la actividad de la plataforma. De acuerdo a estas dos cosas y conforme la ley de mediación, entonces las partes pueden pactar el sistema de firma electrónica a utilizar. Y entonces, la firma electrónica que utilizamos en la plataforma es lo que se llama la firma videograbada, que según el reglamento IDAS está absolutamente permitida y legalizada en toda Europa. ¿En qué consiste la firma videograbada?
que menciona el reglamento. Bueno, en leer el acuerdo de mediación de viva voz, que las personas lo lean, tú lo pones aquí, lo compartes, la persona lo lee y manifiesta su consentimiento con el contenido del acuerdo leído. A su vez, tiene que en el chat de la plataforma manifestar su consentimiento y poner, por ejemplo, su nombre y su DNI. Como nosotros tenemos a través de la plataforma de Mediar Online la identidad de esa persona certificada cuando la persona ingresa a la videoconferencia, entonces podemos estar seguros de que la persona que lee, manifiesta, estar de acuerdo con el contenido del acta y firmarla en el chat es quien dice ser. Esto es similar a cuando las compañías telefónicas te llaman para cambiarte de compañía, ¿no? Y entonces te dicen, Sí. bueno, ¿me das un consentimiento para grabar no sé qué, no sé cuánto? Bueno, le voy a grabar que usted está de acuerdo en cambiar de compañía. Es perfectamente legal porque el reglamento IDAS europeo le da plena validez. En ese caso, ellos utilizan la voz como firma biométrica. ¿eh? Nosotros utilizamos como firma, entre comillas, biométrica la videograbación del acuerdo. No es que tú estás utilizando, no sé, Zoom y le dices a la gente, bueno, lea el acuerdo y manifieste estar de acuerdo. Eso no sirve porque tú en Zoom, si es la lectura y que la persona lo manifiesta e incluso en el chat te pone el nombre y el número de DNI, no te certifica previamente quién es esa persona. Necesitas la certificación de identidad previa y es lo que nuestra plataforma hace, lo que nosotros adicionamos a las herramientas de videoconferencia. Por eso, como decía antes, ¿no? Hemos creado la plataforma. Vale, entonces cuando se certifican, ¿tienen que escanear su DNI previamente o solamente rellenando sus datos es suficiente? No, ellos te van a enviar seguramente por email, te van a enviar su DNI, su información, para que tú hagas el acuerdo, redactes el acuerdo. Y la plataforma funciona de la siguiente forma. Tú le envías, bueno, desde la plataforma se le envía de forma encriptada y segura un enlace a la persona que tiene que entrar. Bueno, una capa de seguridad extra que va vinculada a la reunión en concreto que está registrada en el expediente electrónico. Esto no queda registrado en ningún lado. Esto es una videoconferencia común y corriente. Cuando utilizas la plataforma, esta reunión, esta audiencia, quedaría registrada en un expediente electrónico que diría que el mediador fulano de tal se ha conectado tal día a tal hora y la parte, Elizabeth, ¿no? Se ha conectado tal día a tal hora a la sesión. Ese registro acredita legalmente que hemos hecho esta sesión informativa, suponte. Vale. Eso por un lado. Por otro lado, el email que tú recibes está vinculado a tu número de teléfono móvil. Y entonces, al momento en que tú accedes a la plataforma, igual que los bancos, cuando tienes que hacer una operación de transferencia bancaria, tú vas a recibir un SMS para poder entrar en la sesión. Y entonces tu identidad queda certificada conforme la normativa PS2, la que utilizan los bancos y las entidades financieras, queda certificada para el reglamento IDAS y ya sabemos que la persona que accedió a la videoconferencia es Elizabeth, la persona que está en este momento en esta sesión, eres tú. Ya nos quedó acreditado. Todo eso queda registrado en la plataforma. Y es justamente lo que diferencia a las herramientas de videoconferencias tradicionales de una plataforma de mediación electrónica que acredita no solo quién entra, a qué sesión, en qué hora, qué día, sino que además acredita la identidad a través de su email y su número telefónico. Entonces, claro, igual no termina, aunque la plataforma es muy sencilla, muy amigable y muy fácil de entender, si no sabes utilizar
todas las herramientas que la plataforma tiene, igual no le sacas el provecho que le podrías sacar. Y Ujú. entonces, bueno, solo circulas en primera o en segunda. Vale, pues una vez que se ha registrado tanto el mediador, luego los usuarios, y se inicia lo que es el procedimiento de mediación, por cada sesión, que es las individuales y las conjuntas, ¿se hace un acta también a nivel de la plataforma? No necesariamente, la plataforma no registra actas. La plataforma registra la actividad dentro de la plataforma. Registra las sesiones, el tipo de sesión, el nombre que tú le pongas a la sesión, las partes que asisten y punto. No registra contenido, De porque, acuerdo, bueno, pero como tú graba. sabes, claro, es confidencial el contenido. Tú puedes hacer videograbación de cada sesión que te Ujú, quedará en tu vale, ordenador y tú guardarás con el consentimiento de la gente, etcétera. Pero en la plataforma no queda nada. vale, de acuerdo. No, no puede Y quedar nada por una cuestión de, eh, por un lado, de confidencialidad y de privacidad ujú, respecto de las normas del proceso de mediación y por otro lado, por protección de datos a nivel de ley de protección de datos y reglamento IDAS, ¿no? Entonces no queda contenido en la plataforma. de acuerdo. Entonces, cuando tú comentabas lo del acuerdo del acta final, que hay el consentimiento, ese documento entonces yo lo redacto y lo plasmo en la plataforma, ¿o cómo Tú lo funciona? redactas y lo vas a compartir aquí en la sesión que tengas, compartes el documento y le pides a las partes Ujú, que lean ese documento y que manifiesten entonces estar de acuerdo. Todo eso va a quedar grabado y queda en la plataforma, queda constancia de que se hizo una grabación. de No acuerdo. queda Y luego, constancia de la grabación, pero sí queda mm, constancia de que se hizo la grabación. Si algún juez o alguien, digamos, eh, pidiera conocer la grabación, etcétera, etcétera, por sí. eso, bueno, uno de los tips es hacer la firma en una sesión específica para firma. Porque el Ujú, contenido del acuerdo sí que lo va a conocer un juez, en el caso de, suponte, una mediación familiar en que se tenga que homologar judicialmente, ¿no? Entonces, como el contenido de esa acta o de ese acuerdo sí que va a ser conocido por el juez, no hay problema en que tú puedas eventualmente facilitar una grabación de la sesión al juzgado. No estarías violando ningún principio de la mediación. ujú. Entonces, tú presentarías el resumen, digamos, el expediente electrónico en donde consta que esta sesión de hoy se está grabando y luego la grabación. Y el juez puede comprobar que evidentemente se corresponde la grabación con la sesión que figura en el expediente electrónico conforme los datos del registro log. Ante notario, si lo quieren elevar a escritura pública, también serviría. No lo hacemos en la plataforma. Nosotros, la plataforma, de forma adicional, porque no es un servicio nuestro, sino de terceros, permite la firma biométrica certificada por notario. Eso tiene un coste adicional que es con un tercero. Nosotros facilitamos ese acceso nada más, pero no la elevación a público, solamente la firma certificada por notario, firma biométrica, ¿eh? De acuerdo. Luego, la elevación a público siempre ha de ser, digamos, presencial. A Sí, sí. través de, no hay, que yo conozca, no hay ninguna herramienta que permita elevar a público virtualmente. De acuerdo. Vale. He visto que hay dos formas de pago, los tokens, ¿no? Si Sí, no me equivoco. Hay uno que es un cupo de 10 sesiones y otro que es ilimitado. exacto, tenemos dos Y son, modalidades. sí, y son sesiones de 1 hora, ¿no? Sí, correcto. Vale, entonces imaginemos que la sesión se me prolonga, yo tengo la reserva de 1 hora, pero se me alarga la sesión. ¿Qué pasaría? Nada, no te preocupes. Todo el mundo hace la misma pregunta.
Y es genial porque ves, me permite, menos mal que me he dado cuenta tarde, pero gracias por dejármelo grabar. Luego igual lo cuelgo como consultas habituales, ¿no? Em, Tenemos dos tipos de licencias. Una licencia es exclusiva y es ilimitada. Es carísima, pero te permite utilizar la plataforma 365 días del año, 24 horas, sin ningún tipo de limitación de ninguna índole. Entonces, por ejemplo, tú podrás hacer grabaciones en la nube y es tu nube privada. No, nosotros, digamos, no tenemos acceso a la nube. Es de cada licencia, ¿sí? Y luego, como ya digo, es carísima y en muchos casos reconocemos que hay muchos mediadores, compañeros que no tienen un volumen de mediación que justifique contratar una licencia anual, hemos sacado el sistema de los tokens. Los tokens son, digamos que, como el alquiler de una oficina presencial, ¿sí? Cuando no tienes despacho y tienes que ir a alquilar una oficina presencial, que muchos comenzamos así, aquí hacemos lo mismo y alquilas la plataforma para hacer una mediación online específica. Necesitas 10 tokens que se venden en un pack de 10 con un coste bastante razonable, bastante bajo, que tienen alguna limitación en cuanto al uso. Por ejemplo, la grabación no tienes nube privada, la tienes que hacer sí o sí en tu ordenador. ¿eh? Y cada token tiene una duración en el tiempo de 1 hora, pero tú puedes utilizar los 10 tokens todos juntos y puedes hacer una sesión de 10 horas si quieres. Vale, No pasa entonces, nada. no es una reserva, por ejemplo, es como cuando vas al mismo colegio de abogados, ¿no? Que haces una sesión de mediación, tienes reservada la sala de tal hora a tal hora y a la tal hora te tienes que ir, si no has reservado más de esa hora. Aquí No, podrías prolongarlo y cerrarlo si has acabado a la hora y media, cuando a la hora y media. necesites. Claro, Vale. 3 horas y 28 minutos. Listo, no pasa nada y perfecto. Tú sabes que te van a quedar 6 horas y tanto y 40 minutos o 30 y no sé cuántos minutos para futuras mediaciones. No hay problema. Lo único que sí pedimos es que se nos informe y agendes lo que se llama el slot, porque como esto funciona igual que las presenciales, funciona por tiempo y por espacio, Sí, ¿no? sí, Entonces sí. necesitamos saber que necesitas la sala tal día a tal horario y que Ajá. y que tú prevés que va a durar hora y media, 2 horas, lo que sea, pero no se corta. Ahora imaginemos que han pasado 10 años y yo ya dejo de ser mediadora, pero toda la información, y entonces me voy de la plataforma porque ya tengo más presenciales que online, ¿vale? Sí. Toda la documentación que tengo en la plataforma, al darme de baja, ¿la pierdo o la puedo recuperar? Los expedientes generados. No, justamente, qué buena pregunta. Mira, los expedientes y la información dentro de la plataforma tiene una vigencia de un tiempo determinado. Pueden ser 30 días, 60 días y demás. Luego se elimina. Y esto es Vale. una cuestión de reglamento IDAS. Nosotros como proveedores de servicio no podemos conservar por mucho tiempo, ya digo, es un tiempo limitado, la información de los clientes. En este Ujú. caso, suponte que tú eres nuestro cliente. Claro, la información de nuestro cliente sabemos que es información de terceros. Entonces, aunque no tengamos acceso a la información del tercero, tenemos registros de accesos de ese tercero a la plataforma. Y entonces no los podemos conservar, creo que son 45 días o por ahí es el plazo, y luego los tenemos que eliminar. Entonces, bueno, se elimina automáticamente. No es que yo entro y borro nada, se elimina solo. Lo que recomendamos es que a cada sesión y a cada, digamos, actuación que hagas dentro de la plataforma, que te generes el resumen del expediente electrónico y te lo guardes. Si me permites, mira, mientras tú revisas, yo voy a volver a explicar la diferencia entre, Sí, digamos, una plataforma
de Sí, por favor. videoconferencia tradicional y una plataforma como Mediar Online específica para mediación electrónica. Las plataformas de videoconferencia tradicional no son suficientes para hacer mediación electrónica porque no nos permiten a los mediadores cumplir con los requisitos legales. Requisitos legales como ser el expediente electrónico, que es un archivo que genera la plataforma con sellos de tiempo en el que se indica quién accede a qué sesión, en qué fecha, en qué horario, etcétera. Ese es uno de los requisitos que las plataformas de videoconferencia, Zoom, Webex, el Meeting, Whereby, etcétera, no tienen, no es una función que tengan de forma nativa. Eh, y el otro requisito es la identidad digital de la persona, que se certifica a través de una combinación de elementos que en este caso son el email, el número telefónico de la persona que va a acceder a la sesión de mediación. La plataforma lo que hace es enviar de forma segura y codificada un enlace, un email al participante de la sesión y el participante de la sesión, al momento de ingresar, va a recibir un SMS en su teléfono móvil con un código para poder ingresar a la sesión. Y de esa forma, al igual que certificamos nuestra identidad cuando hacemos una transferencia bancaria, conforme la normativa específica para ese ámbito, aquí certificamos la identidad de la persona que accede a la sesión. Esa certificación de identidad sumada al registro electrónico del expediente electrónico nos va a permitir afirmar que las personas que están en la sesión son tal y cual. Y luego, bueno, llegado el caso de la firma, aplicamos, como he dicho, la firma videograbada, que conforme al reglamento IDAS nos permite combinar todos estos elementos con una grabación en el que la persona lea el acuerdo y manifieste su consentimiento de firma. Luego lo puede firmar también en el chat para guardar ese registro, poniendo su número de documento. La combinación de estos tres, digamos, elementos que son una segunda capa por encima de lo que las videoconferencias tradicionales, Zoom, Meeting, etcétera, nos brindan, es lo que nos da la seguridad jurídica, informática, intelectual y ética que se necesita para el proceso de mediación online. Obviamente nos hemos visto obligados a hacer esto porque no competiríamos, como te he dicho, no competiríamos con Zoom o con Webex solamente por gusto. Nos hemos visto obligados a hacer esto porque estas cuestiones del registro, el expediente electrónico, la identidad digital y la firma no vienen como funciones nativas de esas plataformas de videoconferencia. Por lo tanto, las tuvimos que complementar. Le pusimos a esa herramienta de videoconferencia esta segunda capa que genera entonces una plataforma de mediación electrónica. He visto que a nivel de, por ejemplo, de consumo, no lo hacen así. Es decir, tú tienes que rellenar una serie de datos, valora, dicen, bueno, yo usuario tal he comprado en tienda online, te piden los datos de qué entidad para ver si está también registrada y entonces a partir de ahí valoran y te derivan a un mediador. Allí es diferente, ¿no? Porque sería más a nivel de yo escribo, se ponen en contacto con el establecimiento y todo se hace por escrito. Entonces, ahí cómo se cumplen estos requisitos que me estás comentando. Bueno, lo que pasa es que hay una primera apreciación que tenemos que hacer y que en realidad en consumo estamos hablando no de un proceso de mediación conforme la ley 5, no de un proceso de Ya, mediación tradicional, sino más bien de un proceso de negociación. Y de por otro acuerdo. lado, las plataformas que seguramente tú has visitado de la Unión Europea, etcétera,
son plataformas que lo único que hacen es, como tú bien mencionas, ¿no? Registrar la solicitud, registrar el caso y derivarlo a un mediador o a una entidad que esté a su vez afiliada o registrada en esa plataforma. Ellos solo hacen eso, solo son intermediarios, no hacen el proceso. Luego el proceso lo tendrá que hacer el mediador o la entidad afiliada. ¿eh? Eh, pero vuelvo a insistirte, son más procesos de negociación y o arbitraje comercial o mercantil que procesos de mediación como tal. ¿Por qué? Porque conforme las distintas leyes en relación con consumo, con resolución de conflictos en el ámbito de consumo, la persona o entidad va a dictar una especie de laudo o resolución dándole la razón al cliente, al comprador, o dándole la razón, bueno, dándole la razón al comprador y un plazo al vendedor para realizar las acciones que se estimen pertinentes, o le da la razón al vendedor y por tanto, entre comillas, desestima la reclamación del cliente. Es más bien, ya te digo, un laudo arbitral, no tanto un proceso de mediación. De hecho, no existe prácticamente videoconferencia, no existe encuentro Mm, virtual entre las partes y el operador de ese conflicto, mm. como estamos teniendo tú y yo. No, eso no se da, porque es solamente un intercambio, es un intercambio de información. Y entonces se maneja de forma totalmente distinta. Ahí ellos certifican identidad de otra forma que no tiene que ver con la forma en que la necesitamos verificar nosotros, porque claro, yo tengo que verificar que la imagen que estoy viendo en la videograbación se corresponde con tu persona. Entonces, tengo que verificar eh, elementos distintos a los que Mm. ellos tienen que verificar. Sí, yo también pensaba que era a nivel de arbitraje, pero me metí Claro. para investigar un poquito y hay una empresa o una plataforma que no sé si has oído hablar que se llama Confianza Online. Confianza online, claro, claro que los conozco, sí, sí. Exactamente. Entonces, ellos hablan de mediación, no de arbitraje en todo momento. Y ya dicen que te Ellos, derivan sí. a un mediador y hablan de A ver, mediadores. claro, confianza online es el enlace entre las partes y el El operador del mediador. conflicto, que sería, en este caso, llamado por ellos el mediador. Pero ellos se limitan a eso, ¿vale? Sin embargo, desde el aspecto técnico, el proceso no es un proceso de mediación, es un proceso de negociación que puede ser asistida o automática. Eh, y ese proceso de negociación puede derivar, por ejemplo, en una especie de laudo arbitral amigable o de equidad, o bien en una resolución de tipo conciliatoria. Un Pero, acuerdo, como un acuerdo privado. claro, pero es un acuerdo conciliatorio, no es un acuerdo de mediación. Es más, se asemeja más al proceso de conciliación en el ámbito laboral, Ujú. ¿sabes? En donde el conciliador propone un acuerdo y las partes ¿Acceden o no? consienten, acceden o no. Entonces, claro, hay mucha diferencia con el proceso de mediación, porque sabemos que en el proceso de mediación el mediador no propone, ¿no? La lucha por la diferenciación entre las videoconferencias y una plataforma de videoconferencia y una plataforma de mediación electrónica la venimos dando desde hace años. Venimos explicando por qué no se puede decir que estás mediando con Zoom No, o con Webex o con lo que sea de plataforma de videoconferencia. Lo venimos explicando por activa y por pasiva desde hace años y aún hoy en día, después de, yo no sé cuántos artículos tengo escritos en prensa digital explicando esto. Libros tengo 14, así que imagínate. Y todavía hay que seguir no, explicándolo pero porque la gente equivocadamente piensa que, bueno, hago una videoconferencia y ya está, ya estoy haciendo mediación electrónica. Nada más lejos de la realidad, ¿no? Porque
la mediación electrónica tiene unos requisitos legales que no se cumplen con videoconferencia, pero bueno, la gente no Da termina igual. de comprenderlo, ¿eh? Y ya para finalizar, les dejo con un breve tutorial básico en el que puedan ver de una manera gráfica algunas de estas cuestiones que se han mencionado en estas dudas, en estas preguntas y respuestas y puedan diferenciar esas capas que el profesor Conforti mencionaba como capas de cebolla, donde está por un lado lo que es la plataforma electrónica para el inicio y el control y el registro de la mediación por medios electrónicos y después la utilización de la herramienta tecnológica de una plataforma de videoconferencia que está incorporada dentro de la plataforma para poder desarrollar las sesiones. En este muy breve tutorial básico, pues verán cómo hemos implementado la operativa en la plataforma de Mediar Online. Y hasta aquí esta sesión que no queremos alargar ya más para no hacerla excesivamente complicada en el tiempo. Muchísimas gracias por su atención y quedo a su disposición para cualquier duda que se les plantee.